Ser podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora, donde vamos a contarles la vida de un autor esencial de la literatura a través de sus obras. En este episodio os vamos a hablar de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue un hombre cuya vida eclipsó tal vez su obra, injustamente, porque si bien tuvo una vida apasionante, su obra es maravillosa, profunda, hermosa, sincera, pura literatura. Vamos allá. Hemingway nace el 21 de julio de 1899 en Chicago. Es el segundo de 6 hijos, 4 hermanas y 2 hermanos. Su padre, Clarence Edmonds, era médico y su madre, Grace, renunció a su sueño de ser cantante de ópera. De los 6 hermanos, 4 acabarán suicidándose. Hemingway sentía adoración por su padre, al que le gustaba la pesca y la caza. El padre era un hombre estricto, ansioso e impredecible. Se reía y a la vez pegaba a sus hijos. En 2 ocasiones fue incapacitado por depresión. Ernest soñaba con ser naturalista o explorador. Era un buen estudiante, un gran lector de Jack London o de Kipling. Empieza a escribir en el periódico del instituto y en la revista literaria. Cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, quiere ir al frente, pero sus padres no firman la autorización porque tiene 17 años y quieren que vaya a la universidad. Ernest se niega. Encuentra trabajo en un periódico de Kansas, el Kansas City Star. Esa juventud la cuenta muy bien en Adiós a las armas. A finales de verano de ese año vivíamos en una casa de un pueblo que daba a las montañas al otro lado del río y la llanura. En el lecho del río había guijarros y cantos rodados, resecos y blanqueados por el sol, y el agua era cristalina y corría rápida y azul por el cauce. Las tropas pasaban por delante de la casa, se alejaban carretera abajo, y el polvo que levantaba cubría las hojas de los árboles. En cuanto cumple los 18 años, se une al servicio de ambulancias de la Cruz Roja, convencido de que no lo aceptarán en el ejército por su miopía. Lo envían a Italia, donde se da de cara con la muerte desde el principio. Conduce una ambulancia transportando soldados heridos y se ofrece también como voluntario para ir a la primera línea del frente, a repartir cigarrillos y golosinas. El 8 de julio de 1918, un proyectil de mortero enemigo explota a 1 metro de él. Más de 220 trozos de metralla se clavan en sus piernas. La explosión le causa la primera de las diversas conmociones cerebrales que tendrá a lo largo de su vida. Le sacan los trozos más grandes de metralla sin anestesia. Un sacerdote le da la extremaunción viendo la gravedad de sus heridas. En el Hospital Americano de Milán se somete a más operaciones para quitarse la metralla restante. Todo eso está bien contado en Adiós a las armas. Entre los demás ruidos oí un tosido, luego el chu chu chu, y a continuación se produjo un destello, como cuando se abre la puerta de un horno, y un estruendo que empezó siendo blanco y acabó siendo rojo entre un viento arrollador. Intenté respirar, pero no pude tomar aliento, y noté cómo salía y salía de mi cuerpo arrastrado por aquel viento. Salí de mi cuerpo y supe que estaba muerto y que había sido un error pensar que uno moría sin más. Luego floté y en lugar de dejarme llevar, giré sobre un costado. Respiré y regresé. El suelo estaba destrozado y delante de mí había una viga astillada. Tenía la cabeza muy agitada y oí gritar a alguien. Pensé que alguien gritaba. Intenté moverme, pero no pude. En el hospital se enamora de una enfermera americana 7 años mayor que él, Agnes von Kurawski, que posteriormente es trasladada a un hospital en Florencia. Se escriben cartas apasionadas y él empieza a escribir un relato. Se encuentra en condiciones de regresar a casa a principios de 1919, cuando la guerra ha terminado. En Estados Unidos es recibido como un héroe. Escribe historias de guerra que son rechazadas por los periódicos a los que las envía. Se encuentra afectado por la guerra y las heridas recibidas. No puede dormir sin luz, por ejemplo. A veces necesita la compañía de su hermana para calmar el miedo.
Hemingway ansía el regreso de Agnes para casarse con ella, pero ésta le escribe rechazándolo y le dice que se va a casar con otro hombre. La noticia le deja desolado. Empieza a beber y a dejar de escribir un tiempo. Tras discutir con su madre, se instala con sus amigos en Chicago. Se gana la vida redactando textos publicitarios y escribiendo relatos por la noche. En octubre de 1920, en una fiesta, conoce a Elizabeth Hadley Richardson, la que se convertirá en su primera mujer. Tras la boda, se trasladan a París, al barrio latino. París está lleno de artistas, revolucionarios y escritores. Hemingway tiene 22 años y trabaja como corresponsal del Toronto Star. Contacta con Ezra Pound y Gertrude Stein y con Sylvia Beach, la directora de Shakespeare & Company. En 1923 hace su primer viaje a España para escribir sobre las corridas de toros. Se queda fascinado. Siente que es como contemplar la guerra en primera fila sin que te pueda pasar nada. Así comienza su novela Muerte en la tarde. Cuando asistí por primera vez a una corrida de toros, contaba con sentirme horrorizado y acaso enfermo por lo que me habían dicho que sucedía con los caballos. Todas las cosas que yo había leído sobre los toros hacían hincapié en el particular. La mayor parte de la gente que había escrito sobre las corridas las condenaba como algo brutal y estúpido, pero incluso las personas que hablaban bien de ellas como alarde de talento y como espectáculo deploraban el empleo de los caballos y trataban de excusarlo como podían. La corrida entera es indefendible. Desde luego hay en ella crueldad, siempre hay peligro, buscado o azaroso, y siempre hay muerte. Y no voy a tratar de defenderla ahora, sino de decir con sinceridad lo que he visto. Su mujer, Elizabeth Hadley, embarazada, está sentada en las gradas cosiendo ropa de bebé mientras él ve los toros. Su primer hijo, John Nicanor, nace el 10 de octubre de 1923, en Toronto. El segundo nombre es en honor al torero Nicanor Villalta y Serrés. A principios de 1923 regresan a Estados Unidos, pero Hemingway echa de menos la vida de París. En febrero de 1924 vuelve a París. Decide abandonar el periodismo para escribir sobre lo que quiera. Con ayuda de amigos y generosos, publica 2 libros de los que se imprimen solo unas copias. 3 relatos y 10 poemas y En nuestro tiempo. En nuestro tiempo es considerado desde su aparición en 1925 un clásico que renueva la tradición narrativa. Según Ricardo Piglia, la calidad de su prosa y la originalidad de su estructura lo convierten en uno de los mejores libros de cuentos que se han escrito jamás. Entre los cuentos se intercalan lacónicas viñetas de guerra en la que se describen escenas que influyen luego tangencialmente en las conductas de los personajes de los relatos. Esta es la primera viñeta. Todos estaban borrachos. La batería al completo estaba borracha y avanzaba por el camino en la oscuridad. Íbamos a la Champaña. El teniente seguía montado a caballo por los campos y le decía: «Te digo que estoy borracho, amigo. Ay, estoy tan borracho». Fuimos por el camino la noche entera en la oscuridad y el ayudante seguía junto a mi cocina y decía: «Debes apagarla, es peligroso, pueden verla». Estábamos a 50 kilómetros del frente, pero el asistente se preocupaba por el fuego de mi cocina. Resultaba gracioso ir por aquel camino. Eso ocurrió cuando yo era cabo de cocina. El uso de repeticiones, reiteraciones, el uso de la elipsis define el estilo inconfundible de Hemingway. La lógica de la escena no depende de la acción que se desarrolla ahí. Hemingway sustituye la lógica de la acción con la presencia de un narrador que no quiere decirse a sí mismo lo que ya sabe. El libro postula una nueva poética literaria. Cree que es necesario empezar de nuevo, con un inglés coloquial, de palabras concretas, de pocas sílabas y frases cortas. Es a partir de aquí cuando construye un estilo de resonancias múltiples que marcó la prosa narrativa del siglo XX. Así comienza, por ejemplo, En el muelle de Esmirna, el primer relato de En nuestro tiempo. Lo extraño, dijo él, era la manera como todos gritaban a medianoche. Yo no sé por qué gritaban a esa hora. Nosotros estábamos en el muelle y ellos en el embarcadero, y a medianoche se ponían a gritar. Solíamos iluminarlos con el reflector para calmarlos. Eso siempre funcionaba. Los iluminábamos con el reflector 2 o 3 veces y se callaban. Una vez que yo estaba de oficial en el embarcadero, un oficial turco se me acercó hecho una furia porque uno de los marineros lo había insultado.
Así que le dije que al tipo lo enviaríamos de vuelta al barco y allí sería severamente castigado. Hemingway busca una prosa conceptual que insinúe sin explicar. De ese modo se elabora una escritura experimental muy conectada con las vanguardias de su época. Lo importante de Hemingway es que no describe lo que ve, sino que se describe a sí mismo en el acto de ver. Sus relatos avanzan hacia la emoción. Hemingway quiere escribir historias mínimas, tratando de narrar los hechos y transmitir la experiencia, pero no su sentido. En el relato El gran río de dos corazones, que cierra el libro, Hemingway lleva al límite su técnica. El relato narra las actividades de Nick Adams desde el momento en que desciende del tren en la desolada Michigan buscando un lugar apropiado para acampar. El tema secreto del relato es el efecto de la guerra en Nick Adams, y en el cuento se narra de un modo sutil y detallado una excursión de pesca. No pasa nada, pero el cuento acumula tensión. El estilo muestra que Nick Adams padece una crisis que trata desesperadamente de controlar sin decirlo nunca. El estilo medio esquizo de la narración solo deja entrever la extrema tensión de Nick Adams. El cuento cuenta todo con una distancia serena, pero registra los hechos como si algo terrible fuera a suceder. El único detalle que expresa la experiencia de Nick son los saltamontes ennegrecidos después del incendio que devastó la región. Aquí tenemos, en estado puro, lo mejor del estilo de Hemingway. Mientras fumaba con las piernas extendidas, se fijó en un saltamontes que se posó en su calcetín de lana. Era un saltamontes negro. Mientras caminaba por el camino, habían surgido de la polvareda muchos de ellos. Todos eran negros. No eran esos grandes con las alas amarillas y negras o rojas y negras que zumbaban al remontar vuelo. Estos eran saltamontes comunes, pero todos renegridos. A Nick le habían llamado la atención sin ponerse en realidad a pensar en ellos. Ahora, mientras observaba el saltamontes negro que mordía el calcetín de lana con su boca de 4 puntas, se dio cuenta de que se habían vuelto negros por vivir en esa tierra devastada. Se dio cuenta de que el incendio debió de haber ocurrido el año anterior, porque todos los saltamontes eran negros. Se preguntó cuánto tiempo seguirían negros. En oposición a la versión de la experiencia vivida, que es el cliché más extendido sobre Hemingway, de que primero se vive y luego se escribe, Hemingway establece una hipótesis que funda la prosa en la invención y no en lo que se ha vivido. Fiesta es el libro que cambiará su destino en 1926, y precisamente las historias inventadas sobre la metralla alojada en su pierna en las tertulias del barrio latino son las que incuban la trama de la novela. Buena parte de sus lecturas parisinas se deciden en los anaqueles de la biblioteca Shakespeare & Company. Ahí encuentra a los clásicos rusos y a Conrad, Proust, Joyce y Eliot. Gertrude Stein y Ezra Pound son sus maestros. Ellos lo impulsaron a llevar cuadernos de notas sueltas, ideas y frases con las que buscaba adecuar el flujo de su conciencia a su percepción del entorno. La estética de Hemingway, donde todo depende de contar bien una historia, se aparta mucho de las novelas sin acción de Stein o de la poesía hermética de Pound, pero gracias a ellos adquiere un insólito rigor lingüístico. Además, Stein le impone un sofisticado código de austeridad. Un joven león de las letras debe cortarse el pelo a sí mismo para no gastar en peluqueros, pero también debe saber derrochar en pintura. Tal vez por eso, poco antes de escribir Fiesta, Hemingway dedica todos sus ahorros, 500 francos, al primer pago de los 3.500 que cuesta La granja de Joan Miró. Así comienza Fiesta. Robert Cohn fue en su día campeón de boxeo de los pesos medios en Princeton. No deben pensar que como título pugilístico me impresiona demasiado, pero significa mucho para Cohn. A él en realidad el boxeo no le importaba en absoluto, de hecho le disgustaba, pero lo había aprendido penosamente y a fondo para contrarrestar el sentimiento de inferioridad y la timidez que le provocó ser tratado como un judío durante su estancia en Princeton. Le producía cierta satisfacción interna el saber que podía noquear a cualquiera que lo tratara despectivamente, aunque, siendo como era muy tímido y de buen carácter, jamás se pegó con nadie fuera del gimnasio. Fue el discípulo preferido, la estrella de Spider Kelly. Fiesta significó un incendiario rito de paso.
Hemingway rompió con la estética de Gertrude Stein, para quien era vulgar que en un texto sucediera otra cosa que no fuera únicamente el lenguaje, y dejó de ser apreciado por quienes lo preferían como oscuro autor experimental. Virginia Woolf escribió que la novela estaba llena de cosas ordinarias, como botellas y periodistas. Por otra parte, numerosos conocidos se sintieron maltratados en este mural del barrio latino. En una carta, Hemingway le comentó lo siguiente a Fitzgerald. He corrido la voz de que estaré desarmado en la Brasserie Lips el sábado y el domingo por la tarde, de 2 a 4, para que todos los que deseen dispararme lo hagan de una vez o dejen de hablar del asunto, por Dios santo. Fiesta marca el comienzo de una era. Como las grandes improvisaciones de jazz, el idioma de Hemingway parece depender del azar objetivo. Nada tan real ni tan libre como esas frases entrecortadas que componen el vibrante tapiz de la realidad. Los duros años de aprendizaje han quedado atrás. En 1926, Ernest Hemingway se convierte en vocero de una generación que solo podía estar orgullosa de sus heridas. Fiesta es un relato lúcido y sarcástico de lo que Gertrude Stein llamó la generación perdida. Personas marcadas por la guerra que hicieron todo lo posible por olvidarla. Y ya nada será como antes. Hacía una cálida noche de primavera y yo seguí sentado a una mesa en la terraza del Napolitain. Después que Robert se hubo marchado, me quedé observando cómo iba oscureciendo y se iban encendiendo las luces eléctricas, contemplando los semáforos con sus señales verdes y rojas, la muchedumbre que paseaba, los coches de caballos con el sonido de los cascos junto al denso tráfico de los taxis y las pools solas o emparejadas en busca de la cena. Me fijé en una chica muy guapa que pasaba junto a mi mesa y la seguí con la vista calle arriba hasta que la perdí. Después vi a otra y seguidamente a la primera, que regresaba. Pasó otra vez por delante de mí, capté su mirada y la joven se acercó y se sentó a mi mesa. El camarero se aproximó. «Bien, ¿qué quiere tomar?», le pregunté. Los Hemingway pasan el invierno en Austria, pero a principios de 1926, Ernest decide hacer un corto viaje a Nueva York para una reunión con su nueva editorial, Scribner's, a la que va recomendado por Scott Fitzgerald. A su regreso no va directamente con su familia, sino que se queda en París porque una nueva mujer ha aparecido en su vida, Pauline Pfeiffer, reportera de la revista Vogue, rica y culta. Ha sido amiga de Hadley y los visitaba frecuentemente en su casa. Hemingway siente que quiere a las dos mujeres, pero finalmente acaba divorciándose de Hadley. Fiesta es un éxito de crítica y se vende bien. Hemingway decide que todos los derechos vayan para Hadley. Recién divorciado, el 10 de mayo de 1927 se casa con Pauline Pfeiffer en París. Hemingway ha empezado una nueva novela. Alquilan una casa en Florida, en Cayo Hueso, donde disfruta de la pesca en el océano por primera vez. Cuando nace su segundo hijo, Ernest se va al oeste, solo, y escribe constantemente el libro que ahora lo consume, Adiós a las armas. Él dice que vive en el libro y que es más feliz que nunca. El personaje femenino está inspirado en la enfermera americana que había sido su primer amor, Agnes. «Cariño», dijo, «te vas a portar bien conmigo, ¿verdad?». «¿Qué demonios?», pensé. Le acaricié el cabello y le di palmaditas en el hombro. Estaba llorando. Alzó la mirada y repitió, «Lo harás, ¿verdad? Porque vamos a llevar una vida muy rara». Al cabo de un tiempo la acompañé a la puerta de la villa y ella entró y yo volví a casa. En septiembre de 1929 se publica Adiós a las armas. Scribner's paga $16.000 para publicarla por entregas, más de lo que se ha pagado nunca a nadie, y cuando se prohíbe un número porque algunos pasajes son demasiado lascivos, las ventas aumentan. Paramount paga $24.000 por los derechos de la película. En ese momento, Hemingway tiene 30 años y ha sobrevivido a sus heridas de guerra, se ha casado 2 veces, es padre de 2 hijos y es el escritor más famoso de Estados Unidos. Adiós a las armas es una de las descripciones más certeras y descarnadas de la Primera Guerra Mundial, extensible a cualquier conflicto bélico, pero también es una maravillosa novela de amor. Un comandante británico me contó en el club que los italianos habían perdido 150.000 hombres en el altiplano de la Bainsizza y en San Gabriele. Afirmó que además habían perdido 40.000 en el Carso. Tomamos una copa y charlamos.
Dijo que ese año ya no habría más combates en nuestro sector y que los italianos habían mordido más de lo que podían digerir. Añadió que la ofensiva en Flandes sería complicada. Si había tantas bajas como ese otoño, los aliados estarían acabados en menos de un año. La derrota contamina el libro en cada una de sus páginas, en cada palabra. Los personajes del libro sirven a Hemingway para exponer su propia teoría sobre las guerras. El pesimismo es absoluto. La guerra no acabará aunque uno de los adversarios cese de luchar, porque es algo que no termina nunca, porque en definitiva, la guerra no se gana con la victoria. Y es que derrota o victoria son para Hemingway conceptos relativos. En una balanza el platillo no se inclinaría hacia ninguno de los dos lados porque tienen el mismo peso. El hecho de participar en una guerra implica estar vencido desde el principio, implica dejarse manipular por aquellos que tienen el poder, implica verse obligados a luchar bajo amenazas de represalias. En Adiós a las armas, la técnica de Hemingway quedará definitivamente depurada. A cualquiera que le den unas hojas sueltas de esta novela sin decirle quién es el autor reconocerá de inmediato el estilo de Hemingway. Es una de las mejores cualidades del escritor, ser distinto y lograr desde la sencillez y la exactitud un poder evocador. Había muchas palabras que no soportaba oír, y al final solo los nombres de los sitios conservaban su dignidad. Lo mismo pasaba con ciertos números y fechas que eran lo único, aparte de los nombres de los sitios, que aún tenía significado. Las palabras abstractas como la gloria, el honor, el valor o lo sacrosanto resultaban obscenas al lado de los nombres concretos de los pueblos, los números de las carreteras, los nombres de los ríos, los números de los regimientos y las fechas. Adiós a las armas es un testimonio desgarrador del sinsentido de la existencia, de la desazón que marcó los inicios de la posmodernidad y de la flaqueza del ser humano, sujeto a las circunstancias del destino. Es una novela sobre guerra y describe la declinación de la condición humana en una situación bélica. Se trata de un cúmulo de derrotas dentro de la terrible y continua secuela. Amor y desesperanza se unen constante y vivamente hasta el final. Ahora moriría Catherine. Era lo que ocurría. Morías. No sabías lo que pasaba, no tenías tiempo de aprender. Te echaban al mundo, te enseñaban las normas y a la primera vez que te sorprendían desprevenido, te mataban. O te mataban de manera gratuita como a Aimo. O te contagiaban la sífilis como a Rinaldi. Pero al final, te mataban. De eso podías estar seguro. Si te quedabas por ahí, te mataban. Cuando los Hemingway se mudan con su familia a su casa de Cayo Hueso en Florida, Ernest está trabajando en Muerte en la tarde. En esta casa vive durante 8 años. La casa fue un regalo del tío rico de su segunda mujer, que cree en Hemingway como escritor y les da ayuda financiera para llevar un modo de vida caro y extravagante. Cuando Hemingway no está escribiendo, se va a pescar y frecuenta su bar favorito, el Sloppy Joe's. Le lleva casi 5 años escribir Muerte en la tarde. Ernest Hemingway cree que es quizá su mejor libro. Fui a España para ver los toros y para tratar de escribir sobre ellos por mi cuenta. Creí que encontraría el espectáculo simple, bárbaro, cruel y que no me gustaría. Pero esperaba también ver una acción definida, capaz de darme ese sentimiento de la vida y la muerte que yo buscaba con tanto ahínco. Encontré, en efecto, una acción definida, aunque los toros distaban de ser un espectáculo sencillo, y me gustaron de tal manera que habría sido complicado para mi capacidad literaria de entonces el ponerme a escribir sobre ellos. Y aparte de 4 relatos muy breves, no pude escribir nada durante 5 años, si bien habría deseado aguardar 10. Según Rodrigo Fresán, no resulta arriesgado afirmar que Ernest Hemingway nació en Estados Unidos, pero vivió para España. Ningún sitio ejerció una influencia más poderosa en su persona y en su literatura que España. España era el país que más le gustaba y en privado y solo frente a íntimos solía ubicar a España muy por encima de su país en el ranking de su atlas personal. Esta pasión era anterior incluso a sus numerosos viajes a España. Está claro que para Hemingway, España siempre fue la tierra prometida que cumplía sus promesas, el lugar donde llegar, el hogar espiritual donde buscarse y encontrarse.
En 1923, Hemingway visita España en 2 oportunidades. Durante mayo y junio, donde experimenta el deslumbramiento de sus primeras corridas, a las que define no como un deporte, sino como una tragedia y la cosa más bella. Y en julio, para enloquecer de euforia en su primer San Fermín. Para entonces, Hemingway no se pierde ningún gran cartel y arrastra a su mujer embarazada de 5 meses por las calles alucinadas de Pamplona. En 1924, Hemingway regresa para San Fermín. Insiste en que España es el único país que no está hecho pedazos, descalificando de paso a Italia y a los italianos como fascistas histéricos, mientras que los españoles tienen lo que hay que tener. Gran parte del atractivo, está claro, se debe a los toros y a los toreros. Y esto le dice en una carta a Ezra Pound en julio de 1924. La Plaza de Toros es el único sitio donde el valor y el arte se combinan con éxito. En cualquier otra disciplina artística, cuanto más mezquino y miedoso es el tipo, Joyce, por ejemplo, mayor es el éxito de su arte. No existe en absoluto comparación posible en el arte entre Joyce y el matador Maera. Maera gana por 1 milla. España es uno de esos episodios en la vida de un artista creador en el que todo, sus intuiciones, las circunstancias de su vida, el azar, las ambiciones, converge al mismo tiempo y en un mismo lugar. Todo está conectado en la vida de un escritor y Hemingway asocia sus constantes ganas de ir a España con su ambición como narrador y su necesidad de escapar del periodismo. Y así lo recuerda Hemingway en las primeras páginas de Muerte en la tarde. Por entonces yo intentaba escribir y me parecía que la mayor dificultad para ello, aparte de saber realmente lo que uno siente y no lo que debiera sentir o lo que a uno le han enseñado a sentir, estribaba en trasladar al papel la realidad de los hechos, los verdaderos sucesos que suscitaron la emoción experimentada. Cuando se escribe para un periódico, se cuenta lo que ha ocurrido y por medio de uno u otro truco se llega a comunicar la emoción al lector, ya que la actualidad confiere siempre cierta emoción al relato de lo sucedido en el día. Pero la realidad desnuda la sucesión de movimientos y hechos que han producido la emoción y que serán igualmente válidos 1 año o 10 más tarde, o con un poco de suerte y la suficiente pureza de expresión, siempre era algo que estaba más allá de mis fuerzas y que me proponía apasionadamente conseguir. El único lugar donde se podía ver la vida y la muerte, esto es, la muerte violenta, una vez terminadas las guerras, era en el ruedo, y yo ansiaba ir a España para estudiarlo. Hemingway postula una teoría sobre el toreo relacionándolo con la escritura, la economía de movimientos, la precisión sin adornos, el arte como cuestión de vida o muerte, la búsqueda y hallazgo de la secuencia entre el movimiento y el hecho, y del gozo de la gracia bajo una presión extrema, cuyo efecto puede ser tan profundo como cualquier éxtasis religioso, dejando finalmente al espectador tan vacío, tan cambiado y tan triste. Sangre y tinta y arena. Varios de sus amigos y editores sienten que esa bizarra aproximación a la tauromaquia significará poco menos que un suicidio artístico para Hemingway, que preocupado le pasa las pruebas a su amigo, el escritor John Dos Passos, quien la considera una obra modelo y un clásico, pero sugiere abundantes cortes en partes a las que siente demasiado autorreferenciales. Hemingway, cosa rara, le da la razón y obedece. Muerte en la tarde, escrito bajo la influencia de Goya en la tela y Maera en la arena, por fin aparece el 23 de septiembre de 1932 y concluye el primer y muy creativo periodo español de Hemingway. Así termina Muerte en la tarde. Todo eso lo hemos visto alejarse y veremos desaparecer todavía otras cosas más. Pero lo que importa es aguantar y hacer el trabajo que a cada uno le es encomendado. Ver y oír y aprender y comprender y escribir cuando se ha logrado saber algo, y no antes ni demasiado tiempo después. Dejad a esos que quieren salvar al mundo y contentaos vosotros con verlo claramente y en conjunto. Y si lo veis así, cualquier detalle que logréis pintar representará el todo, siempre que lo hayáis hecho con sinceridad. Lo que hay que hacer es trabajar y aprender a expresarse. No, todo esto no es suficiente para formar un libro, pero tenía que contar algunas cosas, aunque queden todavía muchas cosas vividas por contar.
Los años entre 1933 y 1935 corresponderán al descubrimiento de África y del safari como automitificante nuevo rito. Pero el 18 de julio de 1936 España vuelve a titilar en la pantalla del radar de Hemingway. Ha estallado la guerra civil y para el escritor no puede haber algo más apasionante que un país donde de pronto las balas comulgan con capotes y muletas y los toros corren junto a los tanques y a los aviones. Pero vamos poco a poco, primero África. Así comienza Verdes Colinas de África. Estábamos sentados en el aguardo que los cazadores guanderobos habían construido con ramas y ramillas en la linde del Salegar cuando oímos llegar el camión. Al principio estaba lejos y nadie identificó qué ruido era ese. Luego se paró y todos deseamos que no hubiera sido nada, o quizás solo el viento. Después se acercó lentamente, ahora inconfundible, cada vez más fuerte, hasta que, expresando su padecer con un estrépito metálico de fuertes explosiones irregulares, pasó justo por detrás de nosotros para seguir hasta la carretera. De los dos rastreadores, el que era más comediante se puso en pie. «¿Se acabó?», dijo. Verdes Colinas de África, publicada en 1935, es un reportaje de no ficción sobre su safari por África. El safari ha durado 2 meses y durante ese tiempo Hemingway sufre un grave ataque de disentería que le hace estar en Nairobi una semana al cuidado de un médico. Todo en África lo cautiva. Verdes Colinas de África es una narración lineal formada por varias anécdotas, casi todas centradas en la pasión que comparten Ernest Hemingway y sus compañeros, la caza en la sabana. La historia avanza siendo él mismo el narrador en primera persona y compartiendo con el lector todas sus opiniones sobre la gente y el paisaje que los rodea. Hemingway logra, una vez más, elevar la anécdota de la caza al mito, explorar la condición humana a través de sus instintos primarios y abordar cuestiones universales como el deseo, la muerte y la supervivencia. Yo volvería a África, pero no para vivir de ella. Podía ganarme la vida con 2 lápices y unos cientos de hojas del papel más barato. Pero volvería a donde me apeteciera vivir. Vivir de verdad. No solo dejar pasar la vida. Nuestro pueblo fue a América porque entonces era el lugar al que había que ir. Era un buen territorio y lo habíamos destrozado. Y ahora me iría a otra parte porque siempre habíamos tenido el derecho de ir a otra parte y siempre habíamos ido. Siempre podías volver. Que los otros, los que no sabían que habían llegado demasiado tarde, fueran a América. Nuestro pueblo la había visto en su mejor momento y había luchado por ella cuando valía la pena luchar. Ahora yo iría a otra parte. En los viejos tiempos siempre nos desplazábamos y todavía había buenos lugares a los que ir. A finales de 1936, Hemingway conoce a la escritora Martha Gellhorn y se presenta a Hemingway en un bar al que acude con frecuencia en Cayo Hueso. Ella tiene 28 años, 9 menos que él. Se atraen inmediatamente y deciden irse juntos a España a cubrir la guerra. Él se ha inscrito como reportero para la Alianza de Periódicos de Norteamérica. Le van a pagar $1.000 por cada historia escrita y 500 por cada envío por cable. Viajan separados, pero en Madrid se instalan en el Hotel Florida, sede de los corresponsales, e inician una aventura. A principios de la primavera de 1939, Hemingway está en La Habana trabajando en una novela ambientada en la Guerra Civil Española. El 4 de noviembre de 1940 obtiene el divorcio de su segunda esposa Pauline y el 21 de noviembre se casa con Martha Gellhorn. Esa novela es ¿Por quién doblan las campanas? Y empieza así. Estaba tumbado en el suelo tapizado de agujas de pino del bosque, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados, mientras el viento soplaba en lo alto entre las copas. La ladera allí no tenía mucha pendiente, pero más abajo se volvía muy empinada y se distinguía la sombra de la carretera asfaltada que serpenteaba por el puerto de montaña. Junto a ella corría un torrente y un poco más lejos vio un aserradero y la blanca cascada de la represa iluminados por la luz estival. En julio de 1940, Hemingway ha terminado el manuscrito y poco después, en el mes de octubre, el libro se publica en la editorial Scribner & Sons. Tiene un éxito enorme, con candidatura al premio Pulitzer incluida. El título de la novela procede de unos versos de John Donne. La muerte de cualquiera me empequeñece, porque estoy ligado a la humanidad.
Por eso, no preguntes nunca por quién doblan las campanas. Doblan por ti. El joven se llamaba Robert Jordan y estaba hambriento y un poco preocupado. Tenía hambre a menudo, pero no acostumbraba a preocuparse porque le daba igual lo que pudiera ocurrirle y sabía por experiencia lo fácil que era moverse tras las líneas enemigas en ese país. Era tan fácil como atravesarlas siempre que contara uno con un buen guía. Lo difícil era no conceder demasiada importancia a lo que pudiera ocurrirte si te atrapaban. Eso y decidir en quién confiar. Ambientada en la Guerra Civil Española, la obra es una bella historia de amor y muerte que se ha convertido en un clásico de nuestro tiempo. En los tupidos bosques de pinos de una región montañosa española, un grupo de milicianos se dispone a volar un puente esencial para la ofensiva republicana. La acción cortará las comunicaciones por carretera y evitará el contraataque de los sublevados. Robert Jordan, un joven voluntario de las Brigadas Internacionales, es el dinamitero experto que ha venido a España para llevar a cabo esta misión. En las montañas descubrirá los peligros y la intensa camaradería de la guerra. Y descubrirá también a María, una joven rescatada por los milicianos de manos de las fuerzas sublevadas de Franco, de la cual se enamorará enseguida. Tenía la cabeza de la chica debajo de su barbilla y cuando movió la cabeza para mirar el reloj, notó su cabeza rapada contra la mejilla y su cabello era tan suave y al mismo tiempo tan vivo y sedoso como el pelo de una marta al pasar la mano por él, cuando abres el resorte de la trampa para soltar al animal y acaricias su piel mientras lo sujetas. Notó un nudo en la garganta cuando su mejilla rozó el cabello de la chica y sintió un dolor sordo que le recorría todo el cuerpo al rodearla con sus brazos. Inclinó la cabeza con la mirada fija en el reloj, donde la manecilla luminosa y puntiaguda se movía lentamente por la parte izquierda de la esfera. La veía moverse clara y lentamente y se apretó más a María para hacer que fuese más despacio. No quería despertarla, pero no podía dejarla sola esa última vez y posó los labios detrás de su oreja y fue siguiendo su cuello, notando la piel suave y el roce de su cabello. Como señala Pablo Ferraioli, está claro que Por quién doblan las campanas es una novela de guerra. Sin embargo, no es una novela de acción. En sus casi 500 páginas solo se describen 2 combates. En la novela, la guerra es fundamentalmente pasado, recuerdo, fantasma, preocupación, la experiencia de un dolor inconmensurable, un rencor, un cúmulo de intrigas o absurdos, un plan o una esperanza. Otro elemento que está presente en toda la novela es la muerte. El acto de matar no es indiferente para Hemingway. La cuestión de la legitimidad del acto de dar muerte. ¿Has matado alguna vez?, le preguntó Robert Jordan, aprovechando la intimidad de la noche y del día que habían pasado juntos. Sí, varias, pero no por gusto. En mi opinión, matar a un hombre es un pecado, aunque sea un fascista. Creo que entre un oso y un hombre hay una gran diferencia y no creo en esa murga de los gitanos sobre la hermandad con los animales. No me parece bien que se mate a nadie. Y aún así has matado. Sí, y volveré a hacerlo. Pero si salgo de esta intentaré vivir sin hacer daño a nadie y procuraré que me perdone. ¿Quién? ¿Cómo saberlo? Si ya no hay Dios, ni Hijo, ni Espíritu Santo, ¿quién perdona? No lo sé. ¿Ya no hay Dios? No, hombre, claro que no. Si lo hubiera, no habría permitido muchas de las cosas que han visto estos ojos. Que se queden con su Dios. Hemingway alquila en La Habana una propiedad a 19 kilómetros de la ciudad llamada Finca Vigía. Acabará comprándola y se convertirá en su hogar durante los siguientes 20 años. Se venden cerca de 500.000 de ejemplares en menos de 6 meses de Por quién doblan las campanas. Paramount compra los derechos para hacer la película y la crítica considera que es el mejor libro de Hemingway. El 17 de mayo de 1944, Hemingway llega a Londres para cubrir la invasión aliada de Francia. Pocos días después conoce a Mary Wells, corresponsal de Time y Life. Se siente inmediatamente fascinado por ella. Una noche, viniendo de una fiesta, tiene un accidente de coche y su cabeza atraviesa el parabrisas, provocándole otra conmoción cerebral. Martha va a verlo al hospital y allí mismo le deja. A los 4 días le dan el alta e inmediatamente le pide matrimonio a Mary.
Hemingway se traslada a la playa de Omaha con las tropas americanas, pero a los corresponsales no se les permite ir a la orilla. Las semanas siguientes, Hemingway acompaña a los pilotos de la RAF en misiones de bombardeo. Luego pide acompañar al destacamento de Patton. Hemingway se une al ejército francés en su marcha triunfal hacia París y llega con los primeros del general Leclerc. Cuando deja la guerra, regresa a Cuba. Mary llega a La Habana y en 1946 se casan, pero siempre fue una relación turbulenta. Hemingway hace ya 6 años que ha publicado Por quién doblan las campanas y teme no poder volver a escribir. Los problemas personales se suceden con Mary y con sus hijos. En diciembre de 1948 viaja a Venecia. Durante su estancia conoce a una joven italiana de 18 años, Adriana Ivancic, perteneciente a una familia aristocrática, y se enamora de ella. Pero Adriana, que no ha leído nada de él, no le corresponde. Sin embargo, ella se convierte en la inspiración para la novela en la que ha comenzado a trabajar, Al otro lado del río y entre los árboles. Partieron 2 horas antes de despuntar el alba, y al principio no hizo falta romper el hielo del canal, pues les habían precedido otras barcas. En cada barca, en la oscuridad, de forma que no se le veía, sino que solo se le oía, había un hombre a popa con una larga pértiga. El cazador iba en una banqueta atada a la caja que contenía su almuerzo y los cartuchos. Las escopetas estaban apoyadas contra los señuelos de madera. En algún sitio, en cada barca, había un saco con 2 o 3 ánades, hembras vivos, o una hembra y un macho, y en todas había un perro que se movía y temblaba inquieto al oír el ruido de las alas de los patos que les sobrevolaban en la oscuridad. Cuando se publica, en septiembre de 1950, la obra se convierte en un superventas, pero también recibe las peores críticas de su carrera. Gabriel García Márquez escribe que le parece que su obra más hermosa y humana es la menos lograda. Al otro lado del río y entre los árboles, para Gabo, es algo que comenzó por ser un cuento y se extravió por los manglares de la novela. Hemingway se siente herido por las críticas y se defiende desde La Habana con un telegrama pasional que no parece digno de un autor de su tamaño. Dice Gabriel García Márquez que no solo es su mejor novela, sino también la más suya, pues ha sido escrita en los albores de un otoño incierto, con las nostalgias irreparables de los años vividos y la premonición nostálgica de los pocos años que le quedan por vivir. Que en ninguno de sus libros dejó tanto de sí mismo, ni consiguió plasmar con tanta belleza y tanta ternura el sentimiento esencial de su obra y de su vida, la inutilidad de la victoria. En el bar, en la primera mesa al entrar, había un tipo de Milán que se había hecho rico en la posguerra. Gordo e implacable, como solo pueden serlo los milaneses, con su amante muy deseable y de apariencia cara. Estaban bebiendo Negronis, una combinación de 2 vermús dulces con agua de seltz. Y el coronel se preguntó cuántos impuestos habría evadido ese hombre para comprar esa joven esbelta con su largo abrigo de bisón y el descapotable que un chofer había subido por la rampa para aparcarlo. Los dos lo miraron con la mala educación propia de los de su clase, y él los saludó y dijo en italiano: «Siento ir de uniforme, pero es un uniforme, no un disfraz». En octubre de 1950, Adriana y su madre viajan a Cuba. Hemingway está eufórico. Entrena, pierde peso, deja de beber, excepto vino en la comida, hace largos en la piscina, se pone en forma. Adriana pasa a ser una especie de musa e, inspirado por ella, comienza una nueva historia, una versión novelada de un artículo que ha publicado 15 años antes en la revista Esquire. Esta nueva novela es El viejo y el mar, y la escribe en solo 8 semanas. Con ella espera poner punto final a todas las críticas. Aparece por primera vez en la revista Life el 1 de septiembre de 1952 y vende más de 5 millones de copias. El libro está en la lista de más vendidos durante 26 semanas. Así comienza El viejo y el mar. Era un viejo que pescaba solo en un esquife en la corriente del Golfo y llevaba 84 días sin hacer una sola captura. Los primeros 40 días le había acompañado un muchacho, pero después de tantos días sin pescar un solo pez, los padres del chico dijeron que el viejo estaba decidida e irremediablemente salao, lo que equivale al colmo de la mala suerte, y obedeciendo sus órdenes,
El chico se había embarcado en otro bote que pescó 3 peces de buen tamaño la primera semana. Durante muchos años, Ernest Hemingway ha buscado una variante a la lucha de Ahab con la ballena, uno de los relatos fundacionales de la literatura norteamericana. Hemingway pone especial cuidado en retratar una pequeña comunidad de pescadores cubanos. Santiago representa una forma arcaica de pescar donde el valor individual se mide en la resistencia de las presas. Leyes naturales rigen las condiciones de este oficio e integran una sabiduría atávica que la modernidad confunde fácilmente con supersticiones. Santiago decide transgredir el código que ha respetado su vida entera y conduce su barca hasta un sitio remoto que garantiza buena pesca, pero de donde es muy difícil regresar. La desesperación y el orgullo lo impulsan a un lance contra todos los pronósticos. No ocurrió nada. El pez siguió alejándose despacio y el viejo no pudo acercarlo ni 1 centímetro. El sedal era resistente y estaba hecho para peces grandes. Se lo pasó por detrás de la espalda hasta que estuvo tan tenso que las gotas de agua saltaban como cuentas de vidrio. Luego empezó a hacer un sordo siseo en el agua y el viejo continuó sujetándolo, afianzándose en la bancada e inclinándose hacia atrás. El bote empezó a moverse lentamente hacia el noroeste. El pez siguió nadando y se desplazaron lentamente sobre el mar en calma. Hay un sostenido interés de Hemingway por los combates donde las nociones de triunfo y de derrota cambian de signo. Está convencido de que la resistencia a ultranza otorga una dignidad que refuta la derrota. El viejo y el mar significa el regreso del autor después de años poco productivos. No es casual que el relato de Santiago y la tardía y algo inesperada muestra de resistencia de Hemingway conecten de inmediato con un público ávido. En 1953 recibe el premio Pulitzer. Quitó el mástil de la carlinga, recogió y ató la vela. Luego se echó el mástil al hombro y empezó a subir. Entonces comprendió que estaba exhausto. Se detuvo un momento, volvió la vista atrás y vio a la luz de la farola la gran cola del pez que asomaba por encima de la popa del esquife. Vio la línea blanca y desnuda de su espina y la masa oscura de la cabeza con la espada y la desnudez que había entre los 2 extremos. Empezó a subir otra vez y al llegar arriba se cayó al suelo y se quedó allí un rato con el mástil sobre el hombro. Trató de incorporarse, pero era demasiado difícil y se sentó con el mástil al hombro y contempló el camino. Un gato cruzó indiferente a lo lejos y el viejo lo vio pasar. En junio de 1951 muere su madre, a los 79 años, a la que lleva años sin ver. Tampoco va a su funeral. En septiembre de ese año, su hijo Gregory es arrestado en un cine de Los Ángeles por llevar ropa de mujer. Pauline, la madre de Gregory, muere súbitamente en la mesa de operaciones por un tumor no diagnosticado. En el verano de 1953 vuelve a África con su esposa Mary. Como regalo de Navidad para su mujer contrata una avioneta y tienen un accidente. Se extiende el rumor de su muerte. Les trasladan a Entebbe, la capital de Uganda, pero mientras el avión recorre la pista para despegar, el tanque de gasolina explota. Mary sale por la ventana, pero Hemingway tiene que golpear la puerta con la cabeza hasta que se abre. Se fractura el cráneo. Tiene quemaduras de primer grado. Arrastra las palabras. W. Tiene sordera recurrente. No vuelve a ser el mismo. Sufre depresión y alucinaciones. Vuelven a Cuba. La noche del 24 de octubre de 1954 le comunican que ha ganado el Nobel de Literatura. La cosa sueca, dice él. Su salud no le permite asistir a la ceremonia ni viajar a la embajada sueca en Washington. Así que el embajador va a verle a Cuba y le convence para que grabe su discurso de aceptación fuera de cámara. Sin tener facilidad de expresión, ni dominio de la oratoria, ni ningún conocimiento de la retórica, deseo agradecer este premio a los administradores de la generosidad de Alfred Nobel. Ningún escritor que conozca a los grandes autores que no han recibido este homenaje puede aceptarlo con otra cosa que humildad. No es preciso citar a estos escritores. Cada uno de los presentes puede hacer su propia lista de acuerdo con sus conocimientos y su conciencia. En el mejor de los casos, la vida de un escritor es solitaria.
Las instituciones pueden aliviar esta dolencia, pero nunca mejoran su obra. Su estatura pública crece conforme se deshace su soledad y a menudo su obra se deteriora, porque hace su obra solo. Y si es un escritor lo suficientemente profundo, debe encarar cada día la eternidad o la falta de ella. Para el verdadero creador, cada libro debe ser un nuevo principio, en el que proponga nuevamente algo que está más allá de toda capacidad. Debe intentar aquello que nunca se haya hecho o que otros emprendieron solo para fracasar. Entonces, algunas veces, con gran suerte, tendrá éxito. Qué sencillo sería hacer literatura si solo fuera necesario narrar de otra manera lo que se ha escrito bien. Pero ya que hemos tenido tan grandes autores en el pasado, un escritor está obligado a avanzar mucho más allá, ingresando en un espacio donde nadie podrá ayudarlo. He hablado demasiado para un escritor. Un escritor tiene que escribir lo que debe decir y nunca hablar de ello. Hemingway sigue escribiendo, pero no es capaz de terminar nada. A principios de 1957 escribe una serie de escenas románticas ambientadas en París en los años 20, que nunca terminará y se publicará después de su muerte, editado por Mary bajo el título París era una fiesta. En 1959 hace su último viaje a España y sigue por diferentes plazas el duelo de los toreros Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín, que se publicaría como reportaje en Life titulado El verano peligroso. Ha comprado una casa en Ketchum, Idaho, por si le resulta difícil volver a Cuba después de la revolución, con la que simpatiza. Hemingway sufre una depresión severa. Habla del suicidio. Ingresa en la clínica Mayo, donde se le administra electroshock. Le dan el alta en enero de 1961 y vuelve a Ketchum. Cada mañana va a su mesa a escribir y ordena los capítulos de París era una fiesta. Pero el electroshock le produce pérdida de memoria a corto plazo y no consigue escribir. El domingo 2 de julio de 1961, hacia las 7 de la mañana, Mary se despierta con un fuerte ruido. Ernest ha bajado al sótano a por una escopeta y se ha pegado un tiro. Tiene 61 años. Tal vez la mejor forma de terminar este programa sea con las últimas líneas de Por quién doblan las campanas, cuando Robert Jordan ya sabe que va a morir. Espera herido a un oficial sublevado para dispararle, para intentar contener un poco más al enemigo y que sus compañeros tengan tiempo de escapar. Me gusta pensar que eso es lo que sintió Ernest Hemingway antes de morir. Robert Jordan se hallaba detrás del árbol, dándose ánimos para mantener el pulso firme. Estaba esperando a que el oficial llegase al lugar iluminado por el sol, donde los primeros árboles del pinar se juntaban con el prado que cubría la ladera. Notaba los latidos de su corazón contra el suelo, tapizado de agujas de pino del bosque. Y hasta aquí Un autor en una hora, que hemos dedicado a Ernest Hemingway. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Gómez y Carlos Piñeiro, y la participación de Olga Hernán Gómez. Redacción Laura Martínez Pérez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.